México logra vencer a Canadá y con eso accesará a la final de la Liga de Naciones, en donde enfrentará a Panamá, el cual que parece le tiene tomada la medida a Estados Unidos. Pero acá, en este compromiso, tal cual, así lo resumo, Canadá tuvo el fútbol, pero México los goles, porque sí, evidentemente el equipo canadiense estuvo presionando bastante alto. De hecho, creo que lo más destacable de la selección mexicana fue la contención y la saga entre Johan Vázquez, que se mandó un partidazo, salvo ahí alguna falta tan inocente que hizo, lo de Eric Lira, una locura. Edson Álvarez, creo que hubo buena dupla. Me hubiera gustado ver a Ramón Juárez con Johan, pero bueno, Edson cumplió bastante bien. El ataque quedó un poquito a deber, particularmente en costados, pero bueno, lo de Raúl, el primer gol, vaya, al minuto, o sea, ya eso te rompe todo el esquema, hablando de Canadá, pero el gol de tiro libre, ahí sí te encargo, una locura. Sin embargo, fueron momentos muy puntuales, porque el resto del juego realmente Canadá tuvo buenos destellos de colaboración, de idea táctica, bueno, hasta el técnico con esos cartelitos de jugadas prearmadas. Al final de cuentas, esto es de goles y México los consiguió. Ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Johan Vázquez, Raúl Jiménez y Eric Lira, los tres de México. En lo peor ponemos a Alistair Johnston, Kyle Larin y Alexis Vega, uno de México, dos de Canadá. Empezamos con lo táctico. Te explico, México arrancó con un 4-4-2, de igual manera Canadá 4-4-2. ¿Cuál fue la idea de Canadá? De entrada, arrojar a Alphonso Davies más como carrilero que como lateral fue una buena idea, teniendo en cuenta que Johnston, el lateral del Celtic, iba a ser una función muy similar. Al avanzar, tener hasta 3 jugadores en el ataque y convertirte prácticamente en una especie de 3-2-5 cuando Canadá atacara y se movía como, digamos, en sincronía, pero en defensa, a favor de las manecidas del reloj. Empezaba a atacar y se convertía al contrario. Es decir, el giro de Canadá era sensacional, porque veíamos a Davies llegando incluso hasta como interior de repente, pero eran bastantes jugadores. Lo de Larin trataba de generar opciones con Jonathan David, los cuales eran pistones, porque estaban aquí en su posición mano a mano contra los centrales, pero uno se interiorizaba, el otro jalaba marcas, Ponchito Davis subía, Johnston de igual manera. Lo de Stephen Eustaquio es una locura, el tipo parecía interior, parecía mediocampista, contención, lateral, portero, aguador, balonero. De verdad, Eustaquio era una locura, porque se movía por todos lados. Ahora, lo de Canadá perfectamente bien en ataque, y deja tú, lo de defensa. ¿Cuál era la idea de Canadá? Y se notaba a leguas. Esta línea de 4, ya te expliqué, se movía de esta forma, pero al tratar de cerrar espacios con línea de 3 en defensa, naturalmente era tapar el hueco o los carriles que Raúl y Santi pudieran ocupar. La situación es que aquí, sinceramente, lo del Piojo, sí, yo reconozco, no está en su mejor momento, pero cuando menos en este partido me cayó la boca, se mandó un partidazo, profundizaba, bajaba, pero particularmente anticipaba cualquier cantidad de balones para que no le llegaran con comodidad a Alphonso Davies. Vega era el que generaba amplitud. Hoy no tuvo, pero para nada, un buen partido. Creo que estuvo muy ausente. Sin embargo, en la primera jugada del gol, recibe, triangula con Raúl, etcétera, y se mete justo en la línea la cual debían de tapar los dos centrales, y ahí cae el gol, y con eso se le cambia todo el panorama a Canadá. Entre comillas, ese esquema de tratar de terminar con una línea de 3 en línea para atacar con muchos elementos, se acabó al minuto. Ahora, ¿qué sucede? México, ya con el 1-0, naturalmente empieza a replegarse con un 4-4-2, y entonces tenemos a un Jiménez botándose más y a un Raúl siendo referencia de ataque. Ojo, esto en el papel o aquí en el tablero, porque realmente a veces era Raúl el que se botaba y Jiménez el que terminaba correteando. Si te diste cuenta, Canadá empezaba ya a avanzar más en bloque. Teníamos a Larin y de igual manera Jonathan David botándose mucho para permitir que también tanto Ahmed como Osorio y Alphonso Davies subieran con bastante alegría. Y ojito, Canadá dividía el equipo. 4 jugadores defendían, 2 estaban para cualquier rebote y 4 atacaban. Era un 4-2-4 en ataque y posteriormente el 4-4-2. Ojo, esto ya cuando tenía la ventaja México en el marcador. Veíamos un montón de pases filtrados, porque esto sí hay que reconocerlo, a Canadá no le da ningún miedo mandar pases entre líneas, muy al estilo inglés, ya que muchos de sus jugadores están en la Liga Europea o en ligas europeas, y naturalmente las diagonales que hacen
es una locura, vaya, pases de primera. Malagón creo que en algunas situaciones estuvo bastante bien cortando, se anticipaba, etcétera, salvo en una del segundo tiempo que yo creo que a todos, hasta él se le salió el alma, a su familia, a todo el planeta, a todo el país, porque salió a tratar de perseguir no sé qué cosa y casi por ahí cae el gol en donde nos desnucaron a Edson Álvarez. Sin embargo, creo que dentro de todo está bastante bien. ¿Qué sucede con México? Que se replegaba perfectamente bien, pero la clave aquí se encuentra. Lo de Eric Lira, una locura. ¿Por qué? Porque Gallardo, él era el que iba a hacer el trabajo sucio. Si tenías que orillar al lateral, en este caso, ya sea a Johnston, sea a Larin, sea a Osorio, sea a Eustaquio, ibas y los encasillabas para que la línea de 3, entre comillas, que quedaba con Johan, con Edson y con Reyes, tapara este hueco. Pero aquí estaba bien. Charlie se metía como interior, una línea de 3 para darle salida. Y Eric Lira, aquí calladito, calladito, no se metía como tal entre Johan y Edson, pero cualquier balón vivo por ahí, él era el que reventaba. Y la verdad, se notaba que Aguirre les dijo, no tengan ningún apuro, no los voy a regañar, no los voy a castigar. Si balón que les queda vivo, reviéntenlo y pongan a corretear a Santiago Jiménez o Raúl Jiménez o Alexis Vega. Cuando entró el Chino también lo traían correteando lo que sea. ¿Por qué? Porque Eric Lira era para cortar balones, digamos, conociendo que a lo mejor por aire no podía competir, era reventar y sobre todo quitar, destruir las intenciones de esos pases filtrados. Y si te diste cuenta, a Eustaquio, a Osorio, a Johnston, Eric Lira no les competía al tú a tú, simplemente se les iba acercando, incluso hasta en duelos en carrera, les cortaba la distancia y obligaba a que se acabara el terreno de juego para los canadienses. Eso era sensacional porque entonces ya tenías ahí un contención que cuando se trataba de tratar, entre comillas, de generar en ataque, tenías ahí luego a Eric Lira con Charlie, tratando de abrir con Alexis Vega con Piojo y después con el Chino y demás. Entró Quiñones, entró Chávez y digamos bien ahí. Si se trataba de defender, se metía aquí como una especie de escudero. Ese jugador que no iba a estar metido entre centrales para engañar o dejar que Jonathan David o Larin aprovecharan este espacio, pero cualquier cosa, Johan y Edson cortan por aire y yo reviento. Y eso está sensacionalmente bien porque lo hicieron muy bien. Así se fue desenvolviendo el partido hasta que en el segundo tiempo, esa faltita donde Alfonso Davis trata de conducir, le hacen una patada de esas arteras a Raúl, o a Santi, mejor dicho, al tratar de conducir, y Raúl hace un gol. No, bueno, recuerdos del último partido contra Estados Unidos, qué golazo ladeando a la barrera, en donde la verdad, también hay que decirlo, lo de Sinclair, el portero de Canadá, puso a 5 en la barrera, regaló muchísima portería y se aventó desde donde está, y creo que cualquiera nos hubiera pasado eso, porque esa comba, donde sí medio te echaste a la barrera, pero también la ladeaste, no, o sea, te deja fuera de combate, porque sí, la comba viene hacia ti, pero se va alejando y justamente al regalar tanta portería y aventarte desde donde estás es prácticamente imposible. En ese momento era cuando Canadá tenía mejor fútbol, pero México, repito, tenía los goles y el segundo gol los terminó de simbrar, en donde también Alfonso Davis trató, no tuvo su día más fino. Jonathan David se topó con un Johan Vázquez imperial, pero también con un Eric Lira que no tenía apuro en robar balones, en anticipar, en meter cuerpo, en corretear. Y párale de contar. México, sí es cierto, no jugó bien, la contención bien, la defensa bien, pero la generación queda muchísimo todavía de ver. Pero al final de cuentas, estos juegos son de goles, México los tuvo y va en la final contra Panamá, que para nada va a ser un partido sencillo. Ojito con eso. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú quieres agregar alguna otra opinión a este análisis, por favor, todo déjalo en la cajita de comentarios.